markets, el stock market, típicamente es reconocido en la literatura que juegan dos roles en la economía, que son importantes. Un rol es informacional. Como sabemos, los stock markets en el funcionamiento tienden a agregar información que está dispersa entre distintos inversores y hacer esa información pública a través de precios. Entonces, cuando vemos que el precio de una firma sube, tiene que ser alguna buena noticia, o hay muchos inversores que tienen buenas noticias sobre la firma. Eso viene de Hayek y es un rol muy reconocido de stock markets. Y hay otro rol muy reconocido, más que se discute más en finanzas, que es el rol de liquidez. Sabemos que los stocks son particulares porque se pueden comprar y vender muy rápidamente. Y por lo tanto ofrecen lo que se conoce por la gente de la literatura como market liquidity. ¿Qué es market liquidity? Si tengo un problema de algún tipo de salud y necesito cash, voy y vendo algo que tengo, que el stock, en este caso vendo mi stock y obtengo el cash. Y eso generalmente compite con otro tipo de liquidez en la economía que se llama funding liquidity, que es cuando necesito el cash, voy y pido un crédito en un banco y así es como obtengo el cash. O sea, cuando necesito plata o vendo algo, obtengo crédito. Y generalmente estos son sustitutos en la economía y el banking sector es generalmente el que provee funding liquidity. Mientras que los stock markets proveen mucho de este market liquidity. Estos dos roles de stock markets generalmente son analizados por separado y lo que vamos a tratar de hacer en este paper es ponerlos juntos y tratar de entender cómo interactúan. En particular, cómo el liquidity role afecta el information role de los stocks. ¿Y por qué esta es una pregunta importante? Porque imagínense una situación en que los bancos están en problemas. El funding liquidity baja porque no hay tanto crédito en la economía. Ahora los agentes que necesitan cash van a necesitar rely more o depender más de los stocks para obtener dinero. El liquidity role en stock markets aumenta y eso puede afectar el information role de los stocks. Ahora, ¿por qué esto es importante que afecte el information role? O lo que nosotros vamos a llamar acá price informativeness, la información que podemos obtener de los precios que observamos de los stocks. Porque esto termina determinando cómo hacemos allocation of resources in the economy. Es importante saber qué firma le está yendo mejor porque queremos alocar o asignar el capital hacia esas firmas. Entonces esas son las preguntas que nos vamos a hacer, cómo las recesiones, business cycles, o banking crisis, liquidity cycles, afectan esta price informativeness y por lo tanto afectan la asignación de recursos en la economía. Esas son las preguntas que nos vamos a hacer. Ahora, el resultado fundamental que vamos a tener de este paper, y básicamente después de esto, si me creen, pueden simplemente ya check out. Pero básicamente esto es lo que obtenemos, que no todas las recesiones son lo mismo, lo cual parece bastante obvio. En particular lo que vamos a mostrar es cuando ustedes tienen una recesión que viene acompañada de una crisis bancaria o inestabilidad en el sistema bancario, los precios contienen menos información, los precios de las firmas contienen menos información y entonces la asignación de recursos se hace peor y la recesión se hace más grande de lo que hubiese sido. Si la recesión no viene junto con una crisis bancaria, los precios se hacen más informativos y eso permite poner un buffer al tamaño de la recesión. ¿Okay? O sea, este es un modelo en el cual las crisis bancarias magnifican una recesión, no por los típicos mecanismos que entendemos, que es a través de crédito, balance sheet de los bancos, que hay muchos modelos de ese tipo. Acá el problema bancario magnifican una recesión a través del rol informacional que tienen los stock markets. ¿Ok? Eso, como para entender a Sí. temas, eso es porque porque hay más venta por motivo de liquidez y entonces el precio que está cayendo no sabes si es porque te está dando alguna información sobre la empresa o es simplemente porque hay un fire sale o algo por el estilo. No es fire sale, pero es exactamente eso. Sí. De hecho, lo respondo acá. Vamos a donde vamos a atacar este problema por tres aspectos, en tres frentes. Uno es teórico,
y ahora voy a explicar exactamente el mecanismo, o por lo menos avanzarlo. Otro es empírico, vamos a medir esto, y otro es cuantitativo. Vamos a tratar de entender qué tan importante es esto en la realidad, para la economía real. En el punto de vista teórico, la contribución es que vamos a construir un RBC model con heterogeneous firms para poder obtener asignación de recursos y stock trading, las dos cosas. O sea, va a ser un RBC model estándar con un módulo de stock trading que se va a comunicar con la otra parte. La información va a haber endógeno adquisición de información y esto que yo llamo stock price informativeness. Pero la forma como lo vamos a obtener es, no sé si conocen, seguro que sí, el típico paper de Grossman-Stiglitz, que es The Impossibility Theory. Grossman-Stiglitz dice si los precios contienen información, pero es costoso adquirir la información, entonces nadie adquiriría la información porque simplemente observan los precios, así que ¿de dónde viene esa información? La única manera que esto sea un equilibrio es que haya los famosos noise traders, que están en todos los modelos de stock markets, que están ahí, no tengo que tocar esto. Nosotros no vamos a tener noise traders. Lo que vamos a tener, y eso va a tu punto, Sophie, es que va a haber traders en la economía que tienen que comprar stocks por distintos motivos. Hay algunos que compran stocks porque quieren obtener los dividendos de las firmas y otros que compran stocks porque necesitan venderlos o comprarlos por el problema de liquidez. Uno de estos, todos van a ser racional y pueden obtener información sobre la parte del stock que les importa. Y entonces uno de los traders se va a convertir en noise para el otro trader. ¿Ok? Y es exactamente lo que vos dijiste. Cuando yo me preocupo por el fundamental, pero sé que hay otra gente adquiriendo información por otro motivo, o trading por otro motivo, eso se convierte en noise para mí. Y lo mismo yo en noise para ellos. Entonces el price informative va a depender de cuánta gente está haciendo de estos roles. Sí. ¿Cómo juega aquí la profundidad de los mercados financieros en el sentido de, por ejemplo, poder obtener liquidez no necesariamente liquidando un stock, sino usándolo como colateral en el mismo mercado, no necesariamente con el sector bancario? Por el motivo que sea que el stock es transado por otros motivos que no sean el fundamental de la firma, eso va a convertirse en noise sobre lo fundamental de la firma. No importa cómo lo estás usando o de la manera como lo estás usando. Nosotros vamos a tener una interpretación particular en el modelo, pero se pueden acomodar este tipo de alternativas. Si el shock al banco fuera tan grande que al final todos los traders se van a hacer traders solamente por liquidity, y ya no por que quiero ganar dividendos, sino simplemente, ¿ahí se ha eliminado el noise o no? No, no se elimina. Estamos hablando del noise para aprender el valor fundamental de la firma. Ese sería muy extremo. Pero déjame responderte en el modelo, que va a ser más fácil. Y después, bueno, una vez que tengamos eso, que es digamos, una contribución teórica a estos modelitos típicos de Grossman-Stiglitz, vamos a poner todo este módulo en un modelo de sector real, en que los asset prices afectan las decisiones reales de asignación de recursos en la economía. La otra parte, esa es la parte teórica, la otra contribución es empírica. Esto vamos a poder obtener teóricamente una medida de price informativeness que vamos a poder llevarle a los datos y tratar de medirla. Entonces, por ejemplo, lo que yo le voy a poder decir es qué tan informativo sobre los fundamentales de las firmas fue el mercado en Estados Unidos en 1991, por ejemplo, o en 1992, etc. Y una vez que tengamos eso, que vamos a poder medir estructuralmente, vamos a poder correlacionar esa medida de price informativeness en los mercados en distintos años con otras medidas de business cycles and liquidity cycles. Y les voy a mostrar que están correlacionados. O sea, estamos capturando algo que se mueve con relación al business cycle. ¿Ok? Y debido a que esto va a ser una estimación estructural, no reduced form, vamos a poder descomponer por qué a veces cuáles son los motivos por los que a veces un mercado en particular, Estados Unidos en el 91, por ejemplo, es más o menos informativo. ¿Okay? Es debido a que hay muchos problemas de liquidez o que la información es de baja calidad,
vamos a poder decir algo al respecto. Esa es la parte empírica. Y después vamos a ir a la parte cuantitativa. ¿Notó? Ahí lo volvió. Después vamos a poder llevarlo a la parte cuantitativa. ¿Qué estamos tratando de hacer acá? Vamos a tomar el modelo, lo vamos a disciplinar para los Estados Unidos porque vamos a tratar de preguntarnos cosas como ¿qué pasa cuando hay una recesión con o sin crisis bancaria? ¿Cuánto una crisis bancaria realísticamente puede afectar la producción en la economía a través de este efecto de informativeness of stock markets? Y lo que voy a mostrarles son cosas, por ejemplo, que las recesiones son, está toda esta discusión de si las recesiones son cleansing o no. Vamos a decir, bueno, eso depende si vienen juntas o no con problemas financieros. Y por ejemplo, les voy a mostrar que los stock prices reducen las pérdidas que hubiéramos tenido de un negative productivity shock estándar por un 50%. O sea, los stock markets ayudan a enfrentar problemas de productividad, porque mejoran la price informativeness. Pero cuando tenemos crisis bancaria van a aumentar esas pérdidas por alrededor de un 30%. O sea, el efecto de las crisis bancarias es de un 30% en magnificar problemas reales, a través de todo este efecto en informativeness. ¿Ok? Y después voy a hacer otra cosa también. Sí. Si el problema es de liquidez, algún tipo de provisión de liquidez, como por ejemplo QE, ese tipo de cosas, ¿ayuda en este caso? Sin duda, todo lo que relaje que la gente tenga que ir al stock market para obtener liquidez. Pero déjenme primero mostrarles una estructura muy básica que todos conocemos, simplemente para que este no es el modelo, es un sketch de un modelo que todos conocemos para que ustedes enfoquen a dónde va a estar la contribución, a dónde voy a ir con el modelo un poco más completo que voy a presentarles. Este es el clásico RBC Model with Heterogeneous Firms, ¿no? En un RBC Model tienen un Representative Household que maximiza la utilidad, básicamente decide cuánto consumir y cuánto ahorrar, eso es lo que dice esta ecuación. Y después tienen un montón de firmas que son heterogéneas en su productividad, o sea, hay una productividad agregada y hay una productividad idiosincrática de la firma I, y entonces tiene que maximizar los profits. Y este sistemita, con un household y muchas firmas, estas son las equilibrios conditions, el household va a ahorrar o consumir dependiendo de un Standard Euler Equation, y la firma simplemente va a igualar el marginal product of capital con el costo de capital, con el marginal product of capital es heterogéneo, depende de la productividad de la firma I. Si hay, este ZI es grande, es muy productiva la firma I, va a adquirir más capital. ¿Okay? Y las firmas que son menos productivas, menos capital. Y después hay un market clearing, ¿no? Este es el típico modelo de RBC. ¿Qué le vamos a adicionar nosotros? Básicamente lo mismo, es lo mismo, pero ahora en vez de que la firma sepa su idiosyncratic productivity, gracias. Lo que va a pasar, Dios mío. Es para tiempo. lo que va a pasar es que ahora la firma va a tener que tomar, o quien sea que toma decisiones, una expectation de esa productividad dado un vector de precios en la economía. O sea, ya la firma no va a observar su productividad idiosincrática, va a tener que tomar una expectation de esa productividad. ¿Y basado en qué va a tomar esa expectation? En los precios que observa. Entonces, dependiendo del precio, si observamos que el precio de Apple es alto, vamos a creer que la productividad es alta y vamos a asignarle más recursos. Ahora, esta expectation depende de qué tan informativo sea el stock market. Si estos precios contienen poca información sobre CI, no va a haber una buena allocation of resources. En el extremo, imagínense que todos los expectations, que el stock price no es informativo para nada. Tenemos el mismo expectation sobre todas las firmas, o sea, esto es lo mismo para todas las firmas, le vamos a asignar lo mismo a todas las firmas, lo cual es ineficiente, estáticamente ineficiente, misallocation of resources. Después, dado que tenemos misallocation de resources, el average productivity del capital va a ser bajo y me va a afectar también el saving decisions. Voy a tender a invertir menos porque el marginal product en average es lower,
Y entonces vamos a tener también una dynamic inefficiency. Y todo eso es lo que vamos a tratar de capturar después con la calibración. ¿Qué tan grande es el static inefficiency y el dynamic inefficiency? Pero para hacer todo eso vamos a tener que ponerle mucha estructura a esta parte acá. ¿De dónde viene esta expectation? ¿Y de qué depende esta expectation? ¿Ok? Si los inversores están diversificados, debería afectar el promedio, más que El promedio de... P, del precio de las acciones, más que... No, pero esto vos vas a obtener de una firma en particular, vas a obtener información. Y entiendo que con un shock de liquidity, Sí. la varianza de ese P va a cambiar, algo así. La información, el information content en el P. Esa información viene de precio relativo, de una acción relativa a otra. No. De hecho, vamos a escribir el modelo tal que, acá yo lo puse como un vector de precios. En el modelo va a depender solo del precio de esa firma. El precio, o sea, si hay muchas firmas, yo quiero saber sobre Maxi, sobre la firma Maxi, solo me importa el precio de la firma Maxi, no importa el precio de ustedes. O relativo al resto. No. Lo podría escribir relativo al resto. Nosotros decidimos no, porque si no se convierte en intratable muy fácilmente. Déjame mostrarte cómo viene ese PI, pero no es relativo al... Es relativo al resto en términos de que si él tiene un precio más alto que el tuyo, va a querer más. ¿A eso te referís? Sí. Que yo quiero invertir ahí. Sí. Pues, pero si hay una crisis de liquidez, Sí. entiendo que yo voy a salir de todas las acciones y el precio de él va a bajar proporcional al mío. Entonces, puede seguir habiendo esa diferencia relativa. Ahora voy al modelo y te voy a mostrar cómo modelamos liquidez y va a ver que por qué no es así. Lo podríamos hacer así, no lo hemos hecho así. Sí, déjame mostrarte cómo modelamos liquidez. Ahora vamos directamente al modelo, de hecho. Y está justo acá. Okay. Déjenme ahora ir al modelo, después la parte empírica y después la parte cuantitativa. Pero eso es lo que vamos a tratar. En el modelo vamos a tener este módulo de stock market y después la relación con real economy. Este es el modelo, environment. Estos son los agentes y las preferencias. De nuevo, el objetivo aquí es tratar de tener estos dos mundos, el trading y el real sector, decision making, lo más separado posible para poder decir cosas. Si no, se vuelve intratable muy rápidamente. Y voy a tratar de identificar los supuestos que nos permiten hacer esto. Pero el primer punto, que es muy brute force, pero que nos ayuda mucho en esto, es que hay dos tipos de agentes en esta economía. Uno le llamamos traders. Los traders viven solo por un periodo. Y los otros son households que viven para siempre y un representative household. Estándar en RBC Model y los traders son estándar en finance. ¿Okay? Y después va a haber un mutual fund que va a ser el que tome decisiones de cómo asignar recursos. A propósito, no va a haber bancos, aun cuando esto va a ser, estoy hablando de crisis bancarias, de la misma manera como tenemos modelos monetarios sin dinero, este es un modelo bancario sin bancos, ¿okay? Misma historia. Y les voy a mostrar cómo es que pienso los bancos, pero no va a haber bancos, ¿okay? Los traders, estos traders que viven por un periodo van a tener una cara utility, el household va a tener la estándar CRRA utility, o sea, los traders son como los modelan en finance, los households son como los modelamos en macro. Y después voy a asumir que entre estos traders, gamma, una fracción gamma de ellos, son los que yo llamo day traders, y una fracción, el resto son night traders. ¿Qué es ese gamma o day traders o night traders? Esta es la forma como hay que pensarlo y por eso los nombres day and night. Todos los traders nacen al comienzo del periodo, piensen que viven por un día. Los day traders son los que van a invertir en firmas que pagan a la noche. Pero los day traders son traders que necesitan consumir durante el mediodía. Solo les importa consumir lunch. Una fracción gamma de ellos solo les importa consumir lunch. Y esos son los que van a necesitar vender sus stocks antes de que los stocks paguen algo. Y después los night traders son los que pueden esperar hasta la noche, cuando los stocks paguen, y comer dinner con esa plata. Así es como modelamos, Álvaro, el liquidity shock. No es que hay un cambio para todos, en los cuales todos van a tratar de comprar o vender una cantidad dada. Hay una fracción y el shock de liquidez va a ser
shocks en esta fracción. Pero depende del portafolio que tengan ellos, ¿no? Sí, sí, el portafolio va a ser endógeno y te voy a mostrar cómo se ve. Todo esto va a ser endógeno, ellos van a decidir endógenamente su portafolio. Lo importante acá es que ellos saben cuándo quieren consumir. O sea, los que son day traders entienden que ellos van a querer consumir durante lunchtime. Pero seguro lo vas a decir después, pero las acciones, o sea, las distintas firmas, Sí, sus acciones, tienen cualidades distintas para liquidez. exacto. Ah, y eso habla muy tiempo. O sea, si hay una... Dejamos llegar ahí, dejamos llegar ahí. ¿Cómo se dice? Advancement questions. Lo voy a mencionar ahora en 2 segundos. Ahora, no voy a modelar bancos. Los bancos van a estar metidos ahí adentro en mi interpretación. Y la forma como lo pienso es que si los bancos andan mal, hay más gente que necesita stocks para obtener el lunch. Si no, esa gente podría ir al banco y obtener un crédito que le permita consumir el lunch y después pagar el crédito cuando vendan el stock. ¿Ok? Entonces, cualquier problema crediticio en esta economía simple viene con un aumento de gama. Hay más gente que la única que le queda es vender el stock antes de que el stock pague sus dividendos. ¿Ok? Así como pienso, crisis bancaria entonces va a ser un aumento de gama. Ok, eso quienes viven en la economía. Ahora la tecnología es que va a haber un continuo de firmas. Estos son las firmas que los stocks van trading en el stock market. Estos van a ser los profits de la firma. Básicamente lo que pasa acá es que una firma tiene una función de producción lineal que está dada por una productividad idiosincrática, ZIN. El N es por este night characteristic que le estaba diciendo, pero esta es la productividad. Y voy a dividir el stock de capital o el capital en 2 partes. Uno es el capital, lo que yo llamo installed capital. Este es el capital que la firma tiene. Y todos los trades, todos los stocks que sean transados en la economía son stocks o ownership en esa parte. Y después la firma puede adquirir nuevo capital o ajustar su capital. Quizás es mejor pensar en esto como working capital. Si ajusta, si adquiere más capital, tiene que pagar una tasa o la renta por ese capital y un adjustment cost, que es cuadrático, es simple. ¿Ok? O sea que hay una parte del stock que tiene la firma y esa es la parte que va a transar en el stock market y hay una parte que la firma puede ajustar, que es este que hay. ¿Ok? Esa es la función de producción de las firmas. Ahora, ¿cuáles son los assets que van a existir en esta economía? Va a haber 3 assets en esta economía que van a formar el portfolio. Los shares de la firma, que son shares en este pedazo, en el K-bar, el install capital, no hay decisión, ahí es el capital que la firma tiene. El capital, que va a ser ajustable, y un foreign bond, que es exógeno y paga una tasa de interés exógena. ¿Ok? Ahora, los traders son los que van a poder participar en comprar el stock de la firma. Y acá va tu pregunta, Álvaro. ¿Cuál va a ser el payoff de un night trader? Si un night trader decide comprar una unidad de este capital. Bueno, va a obtener el dividendo, que es CIN, el Linear Technology, y va a poder vender ese stock cuando se muera a otro trader en el futuro, porque la firma sigue existiendo. Entonces va a poder vender ese share a un trader en el futuro a ese precio. ¿Cuál va a ser el payoff de un day trader si compra ese stock? Es lo mismo, el dividendo más el precio futuro, pero ahora va a haber un descuento solo de ese stock que un broker le va a cobrar por vender el stock o por obtener el stock por adelantado. O sea, como lo tienen que pensar, no le voy a mostrar el modelo del broker, lo tenemos en el paper, pero como lo tienen que pensar es, Sophie es broker, yo necesito comer al lunchtime, le digo, mira Sophie, te tengo que vender el stock, vos se lo podés vender a alguien al final a la noche, bueno, ella va a tener que pagar un cierto, va a tener riesgo de tener el stock, un inventory cost, whatever los brokers tienen que, whatever the cost de los brokers, y me va a cobrar un descuento por ese servicio. Ese descuento va a ser idiosincrático al stock. O sea, me puede cobrar un descuento distinto por un stock boutique que por un stock de Apple o Amazon. ¿Ok? Entonces ese va a ser el payoff. Ese es el punto. Ves que estoy armando todo para que sea idiosincrático a la firma. No depende tanto de la otra firma. Si yo compro un stock dado, tengo que empezar a pensar en estas cosas.
Esto, como lo estoy pensando, no, te voy a mostrar en el próximo slide cómo funciona esto. De hecho, va a ser todo transitorio. No, déjame te lo muestro. Esto va a haber una realization todos los periodos que viene de un proceso estocástico que les muestro en el slide siguiente. No. Es exógeno, sí. No, nada de esto tiene una decisión, está dado. Sí. Sí. O sea, por stock, como condición de arbitraje. No, es que sí, esa es una buena pregunta. Hay dos supuestos acá, pero hagamos una cosa. Déjame seguir en el environment y después cuando hable de cómo se determinan los portfolios, cómo se determinan los retornos, hablamos de eso. Ok, simplemente ahora le estoy diciendo cuáles son los payoffs. Después está, esto es de los shares de la firma. Estos son los ownerships de eso, cuánto paga esta parte. Después está esta parte, que cómo se determina. Bueno, hay households que van a tomar sus decisiones de inversión. Piénsenlo así, el household dice yo quiero invertir tanto, le va a dar esa orden a un mutual fund, que en este modelo es simplemente un aggregator, que va a observar todos los precios en la economía y va a tomar decisiones de cómo allocate capital. Y la forma como va a allocate capital es con un contrato con la firma que va a extraer todo el surplus ex post del capital de esa firma. Básicamente lo que queremos con este supuesto es lo mismo que decir que los households pueden extraer todo el surplus de su asignación de capital a las firmas. ¿Ok? Y la forma como eso en qué me ayuda, y esto es importante porque es un trick que nos tomó 5 años en tratar de entender cómo hacer que esto funcione, si no es intratable. O sea que este trick es clave. Ven que esto es lineal. Lo que yo necesito es que todos los retornos del surplus de esta parte vaya a los traders, lo cual es simple, pero que todo el surplus de esta decisión vaya a los households. Básicamente que las firmas tienen cero profit. ¿Por qué eso es importante? Porque si yo tengo firmas con positive profits, si yo les dejo algo de surplus a las firmas, quiere decir que tengo que darle ese surplus a alguien. ¿A quién se lo voy a dar? A los traders. Y eso significa que cuál va a ser el payoffs, estos payoffs van a depender de las decisiones de inversión. Y las decisiones de inversión dependen del price informativeness y cómo los precios son armados. Una vez que yo permito ese circular loop, no puedo hacer lo que les voy a mostrar. En particular, no puedo tener linear pricing y entonces no puedo medirlo y nada. Ahí se acaba. ¿Ok? Lo que me va a dar tractability acá es obtener linear pricing en esta economía. Y la forma de obtener linear pricing es quebrando el link entre el capital o la inversión y el precio del stock. ¿Ok? Después, cuando lo lleve a los datos, vamos a ver cómo lo subsanamos. ¿Ok? Y se lo voy a decir. Y después, bueno, el foreign bond tiene un exogenous return, que es este. Sí. Sí. ¿Esto? Sí, ahí. ¿Quién no conoce, por ejemplo, quién no conoce la propiedad de la firma? ¿Nadie? Bueno, ahora te voy a mostrar el mutual fund, el que toma la decisión en el modelo, es un mutual fund, que es un aggregator, puedes pensar en los households. Y ellos, lo único, en este modelo simple, no en la calibración, te voy a decir cómo, el mutual fund solo observa los precios en el mercado. Y basado en ese precio, dice, ok, dado ese precio, quiere decir que a esta firma le va bien o le va mal, le voy a asignar tanto capital o no. El capital variable, ¿qué hay? El otro estado. ¿Cómo? Los dueños acá no tienen nada que hacer. Y es una buena pregunta, porque no, mucha gente me lo hace y es importante. Solemos pensar que el que toma la decisión es el manager de la firma. Acá no lo estoy pensando así, estoy pensándolo de otra forma. El manager de la firma puede saber todo sobre ZI, pero también puede mentir. Lo que a mí me importa es quién le da los fondos a la firma. Vos podés saber que tu firma le va perfecto o le va pésimo, pero siempre me va a venir a decir que le va perfecto. Entonces yo tengo que formar mi expectation para saber cuánto te doy. O sea, estoy moviendo todo el decision making en el que provee fondos. Hay otro modelo en que el manager es el que decide eso, pero no. ¿El trader qué? No, ahora te muestro quién ve quién. Esa es toda la parte de price informativeness. Viene acá.
todas las preguntas tuyas, Sofi, todo esto está en live. ¿De dónde viene ZIN y ZID, que son las partes del payoffs? El ZIN tiene tres componentes. Uno es público, públicamente conocido y agregado. Este es el Productivity Shock, el estándar TFP. Hay una parte idiosincrática que es learnable, que la gente puede pagar un costo y aprender cuánto es este componente. Cuando hay adquisición de información, los precios van a decirme algo sobre este componente. ¿Ok? Y después hay una parte que es completamente non-learnable, es pure noise. ¿Ok? Esto no hay forma de adquirir información, eso me va a generar simplemente noise. Esta parte learnable viene cada periodo de una normal distribution con una dada mean and variance, y la parte que no es aprendible, no sé cómo se dice learnable, no es aprendible, viene básicamente por un AR process, donde la innovación viene de una standard normal distribution. ¿Ok? O sea, todos los periodos aparece la economía y el CIN está dado por esto que es público, por esta parte que es estocástica, pero podemos aprender sobre su realización, y esta parte que es estocástica, pero no podemos aprender sobre su realización. ZID es lo mismo, tiene una parte que es learnable o non-learnable. Podríamos agregar otra parte que depende del gamma, eso es relacionado con lo que capaz decía vos, Álvaro, va a ver que no cambia nada. Y estas partes también vienen de un estándar, de un normal distribution. La parte que es importante acá es que hay un componente de los dos, hay dos componentes que están metidos en el precio del stock. Una parte que le importa más a los night traders y otra parte que le importa más a los day traders. Pero hay un solo precio. Entonces, observando el precio, yo no sé exactamente qué componente es qué. Pero para tomar mis decisiones de producción o de proveer fondos, la única que me importa es este. Entonces, cuando yo digo price informativeness, es cómo de un solo precio puedo obtener o puedo aprender sobre uno de los componentes en vez de los que está confundido con el otro, dentro de un mismo precio. ¿Ok? Así es como cuando les decía que hay noise que es endógena, es porque para cada firma los night traders pueden pagar un costo y los day traders también pueden pagar un costo para aprender esto. ¿Ok? Pero eso va a ser una decisión endógena si pagan el costo o no. Y vamos a asumir que hay una función del costo de adquirir información que depende de la fracción de traders que están adquiriendo información. Este supuesto es simplemente para garantizar que haya un interior solution, que no todos quieran adquirir información o nadie quiere adquirir información. ¿Ok? O sea que cuando vean el lambda ahí es la fracción de night traders que están informados sobre el learnable component o de day traders que están informados sobre el learnable component. ¿Sí? Ok. Ese es el modelo. El timing lo he ido mencionando, pero es para como un poco de summarize todo lo que dije. Piensen que esto es un día. El día empieza y está caracterizado por dos estados de la naturaleza que son públicos. El TFP, que es el Aggregate Productivity, y el gamma, que es de nuevo un reduced form de qué también está el banking system, qué tanto crédito está dado. El banking system le va mal, es un high gamma, le va bien, es un low gamma. Pero eso es public knowledge. Y se obtienen todas las realizaciones de estos componentes. Obtenemos todas las realizaciones de las productividades y de los broker discounts. Después, el day and night traders nacen, eligen si adquirir información o no, y eligen cuánto comprar de cada stock. ¿Ok? Los households invierten, deciden cuánto invertir, cuánto ahorrar, ponen esa plata en el mutual fund, y el mutual fund observan los precios que se definieron en la mañana y deciden cuánto capital mandar a cada firma. Después, todo es realizado en la economía y todo se hace público. ¿Sí? No, excepto a través de precios. Pero, de nuevo, para la parte teórica, ya te voy a demostrar, de hecho, en la próxima slide, que vamos a relajar eso. Vamos a permitirle, de hecho, al mutual fund, en este caso, que es como el agregador de los households, que tengan información propia, que tengan incluso información sobre cosas que los traders no pueden aprender. Pero no para la parte teórica. ¿Ok?
Después, al mediodía, quieren comer lunch los day traders, le venden los stocks a un broker, el broker les cobra un descuento por aceptarle el stock antes, consumen y mueren los day traders. Después está la producción, la firma le pagan al mutual fund le pagan a los households el retorno por los savings, y los night traders después y el broker venden los stocks a un nuevo set de day traders que nacen en el próximo periodo, de traders que nacen en el próximo periodo. Así funciona. Cada día es una repetición de este timing. Sí, sí. Perdón. De esta forma en particular, sí. Es un shock a cuánta gente necesita depender de los stocks para obtener liquidez. Sí. No, es importante, porque si vos tenés que los CID, esto es un componente que todos conocen, ya no hay noise en los precios. O sea, ahí va a tener un precio que solo te muestra información sobre la parte fundamental y vos observas el precio y observas todo lo que hay que observar. Que sea en el IID, perdón. Acá, sí, acá sí, sí, sí. Sí, podés tener eso. Lo importante, para que esto funcione, para que esto no se desmorone, es que esta parte esté en la parte que no es learnable, que esté en el epsilon. Si vos lo pones en la parte learnable, ya ahí se te complica porque ahora tenés que condicionar tu aprendizaje a todos los precios que observaste en el pasado, porque contienen información que viene hasta ahora. ¿Qué se puede hacer? Alguien paciente y con conocimientos puede hacerlo, yo no. Ok. Ahora voy a dividir, ese es el setting. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle un poco cómo piensa el modelo en términos de cómo son las decision rules, y después les defino el equilibrio y vamos con la parte empírica. ¿Ok? Voy a dividirlo, porque está armado así, en los problemas de los traders y clearing en el stock market. Ese es como un submundo de esta economía. Y después el problema de los households y del mutual fund y el clearing en el capital market, que es la otra parte de la economía. ¿Ok? Como estoy armando el modelo como para que estén divididos, y la única forma en que se conectan esos dos mundos es a través de los precios, de la información que contienen los precios, puedo analizarlos como en separado. Ok, este es el problema de los traders. Estas ecuaciones que son feas en realidad no le presten mucha atención, es muy intuitivo. Este es un cara normal problem, o sea, los traders tienen preferencias cara y enfrentan un problema de shocks que son normales o retornos que son normales. Entonces sabemos, hay 4 tipos de traders en esta economía. Están los night traders, que son informados, y los que no son informados, y están los day traders, que son informados y los que no son informados. Hay 4 tipos de traders nada más en esta economía. Esta es la demanda de un stock, de una firma I, por cada uno de esos traders. Tienen la misma estructura, así que déjenme mostrarles, por ejemplo, el night trader que he informado. ¿Cuánto va a demandar? Y esto viene exactamente del cara normal. Bueno, es la expectation del payoff que tenga, condicional en lo que aprendió de la información que obtuvo, menos el costo de oportunidad de adquirir ese stock, que es el foreign bond, ¿ok? Y el precio, obviamente, el precio que tiene que pagar, dividido por la varianza de ese payoff multiplicado por su risk aversion. Esto es cara normal 101, ¿ok? Y que es muy intuitivo, ¿no? Va a demandar más cuando el payoff esperado es más grande o cuando la varianza sea más chica, ¿ok? Y fíjense que tiene la misma estructura para todos los traders. Nada más que el night trader desinformado, en vez de condicionar por la parte que aprendió, solo puede condicionar por el precio. Lo único que observa este trader es el precio que se va, no lo observa, lo puede inferir ese Rational Expectations Model, pero no observa el theta que el learnable compone, lo que estos aprendieron, sino solo el precio. ¿Ok? Y los day traders tienen exactamente la misma estructura, nada más que el payoff tiene este descuento por vender las cosas antes. Y la varianza también. ¿Ok? Eso es todo. O sea, tenemos la demanda de cada uno de estos traders.
Ahora, market clearing, y ahí se va a determinar el precio en cada uno de los stocks, es simplemente total demand is equal to total supply per firm. El supply es este CABAR, que eran los legacy assets, la cantidad de stocks de la firma. ¿Cuál es la demanda? Esta es la fracción de day traders. Estos son los informados y tienen su demanda. Estos son los desinformados y tienen su demanda. Esta es la fracción de night traders. Algunos de ellos están informados y tienen su demanda y algunos están desinformados y tienen su demanda, que son todas estas. Todas dependen de PI. One equation, one unknown. It's a mess, but solvable. ¿Ok? Ese es market clearing. Eso determina el precio de cada uno de los stocks. ¿Ok? Perfecto. Ya voy a decir un poco más de eso cuando resuelva el equilibrio. La otra decisión que tienen esta gente, los traders, es si adquieren información o no. Si se convierten en informed o uninformed. Esa decisión está dada por una ecuación como esto, tanto para los night traders como para los day traders. De nuevo, no presten mucha atención en la ecuación en sí. De hecho, es muy intuitiva. Esta parte es el costo que tienen que pagar por información, ¿no es cierto? Captura el costo que tienen que pagar información, por eso el costo. Y esta parte captura la reducción en la varianza que obtienen por observar la información versus observar el precio. Entonces, lo que van a hacer va a ser, el equilibrio va a estar dado por igualar el costo marginal con el beneficio marginal. ¿Okay? Eso va a determinar el lambda y n, que es la fracción de tipo que van a estar informados entre los night traders y entre los day traders. ¿Okay? Esa es la parte de adquisición de información. Perfecto. Así funciona, así es como se van a determinar los precios en esta economía. Se va a adquirir información basada en los parámetros, eso va a determinar los weights de cada uno de los traders, van a tener sus demandas, el precio va a salir de ahí. Pero el precio obviamente va a contener tanto información sobre Z y N como Z y D. Okay. Perfecto. Ahora vamos a la parte real de la economía, que es donde se toma la decisión de asignación de recursos. Esto es bastante estándar. Tenemos un representative consumer, maximiza intertemporalmente cuánto consumo, cuánto ahorro. ¿Okay? Y el mutual fund, que es la parte importante, es el que asigna el capital a la firma y lo va a hacer basado en una regla que es bastante simple. Básicamente va a decir, bueno, voy a tomar una esperanza de la productividad de la firma I, dado el precio que yo observo, PI, menos el costo que le tengo que pagar a los households por obtener ese capital, el cost of funding, dividido por, bueno, el adjustment cost, etc. Y va a decir, le voy a mandar a esta firma el máximo entre esto o cero. ¿Okay? Así es como aloca capital. Si esto es muy informativo, voy a poder mandarle a la firma correspondiente dependiendo de su marginal productivity. Si el precio no es muy informativo, voy a terminar cometiendo bastantes errores. Le puedo mandar a una firma buena, poco capital, una firma mala, mucho capital. Como les decía, y ahora voy a volver a responderle, Álvaro, ves que acá lo armé tal que esta expectation solo depende del precio de esa firma. No me depende del precio de la otra firma. Vos me preguntaste sobre la relación de los retornos. Me había olvidado de mencionarlo. Sí. Ve todos los precios. Claro, observa todos los precios y va a asignar. Sí. Sí. Claro, sí. Sí, claro, lo es. Sí. Con respecto a los retornos que no están, que vos me preguntabas, cuando arman el portfolio, una pregunta que es lo que vos tenías en la cabeza, que en realidad estos tipos dicen, bueno, yo quiero poner esta plata en esta firma, esta plata en esta firma, esta plata en esta firma, y yo te estoy mostrando cuánto quieren adquirir o demandar de una firma en particular. Y no dependen de las otras. Y porque el supuesto implícito acá es que son big pockets, y tienen un cara normal problem. El cara normal problem es que no depende de tu wealth, vos querés comprar una given quantity de un risky asset. Entonces eso te elimina cómo tengas armado el portfolio. Si tenés restricciones en tu funding, entonces ahí sí empieza a jugarte porque hay un Lagrange multiplier que entra, pero no acá. Por eso es que no están atados, y como no están atados, solo tenés que observar un solo precio y no el precio del otro, más allá de la cosa relativa.
¿Ok? Ahora, esto en el modelo, ¿no? Cuando vamos a la calibración, si es que tenemos tiempo, vamos a hacer cosas distintas. Por ejemplo, este es el precio teórico en el que solo combina información sobre el CIN, el ZID y el ZIN. Pero en realidad hay otro precio que es el que observa el mutual fund que puede tener otro noise. ¿Ok? O sea, puede ser más noisy el precio que observa. El mutual fund puede tener información propia sobre el learnable component y también puede tener una señal sobre el non-learnable component del CIN. ¿Ok? Vamos a permitir todo eso en la parte de la calibración. O sea, el mutual fund puede tener información que los traders no tienen o información que los traders tienen. ¿Ok? Y pueden observar precios que son más noisy o que contienen más noise que solo estos dos componentes. ¿Ok? Vamos a permitir todo eso en la calibración. Ok, y finalmente tenemos el market clearing del capital, que determina el R, este R. ¿Ok? Ok. El equilibrio definido estándar, lo único que quiero highlight acá es que es un Linear Rational Expectation Equilibrium, nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios, el equilibrio que nos vamos a enfocar, va a ser tal que los precios son lineales. Tienen esta forma. Son lineales en el learnable component del discount y en el learnable component del fundamental de la firma. Y el loading que tenga el precio en esos componentes va a estar dado por estos fees. ¿Ok? Y va a tener, obviamente, va a depender esto es lo que te decía recién, de lo non-learnable en el pasado también, que puede ser el DITA, puedes ponerlo también. Y todo, el equilibrio, periodo por periodo, va a ser una función del estado agregado. Este Big C es como el estándar TFP shock, ahí es donde el business cycle, o sea, podemos shockear el Z, es como seguir el business cycle y ver cómo todo este equilibrio se mueve. Y también podemos tener el liquidity cycles o el banking problems o cómo le va al banking sector, que es este gamma, que captura estos banking shocks. Entonces tenemos dos aggregate states, uno afecta el real economy, el otro el financial economy, y ver cómo este equilibrio va cambiando. Ese es el equilibrio de forma teórica. Uno puede resolverlo, pero quiero highlight dos cosas para después, porque si no, no llegamos más antes de movernos a la parte empírica y después rápido a la parte cuantitativa. Es que este equilibrio, esos precios, recuerden que les dije, estos precios, el precio de PI se resuelve poniendo todo esto acá y resolviendo por el precio, básicamente. Hay muchos precios en equilibrio, nos vamos a enfocar en el linear pricing. Y una vez que tenemos eso, el precio en equilibrio, podemos sacar el ratio de los dos loadings en la parte fundamental o en la parte no fundamental. Y esta es la ecuación. ¿Ok? ¿Por qué les estoy mostrando esto? ¿Cuándo el precio me va a decir más sobre la parte fundamental? Cuando el loading que el precio tenga en la parte fundamental sea más grande o bastante más grande o en ratio que el loading que tenga en la parte no fundamental. Cuando el FIIN sea muy grande con respecto al FID, cuando yo observo un precio, voy a estar aprendiendo más sobre la parte fundamental, porque tiene un gran componente de la parte fundamental. ¿De qué depende ese loading? Que determina cuánto voy a aprender. Bueno, de cosas muy naturales. ¿Cuándo voy a aprender más, dado un precio sobre lo fundamental? Cuando haya más night traders que se preocupan por la parte fundamental, cuando una gran fracción de ellos estén informados sobre la parte fundamental y cuando la varianza residual del payoff de los night traders sea chiquita, que está acá abajo. Y lo opuesto pasa con los day traders. Cuando haya muchos day traders, muchos de ellos estén informados o su varianza residual sea chiquita, yo voy a aprender menos de la cosa fundamental basado en precios. ¿Ok? Entonces esto me va a estar ayudando a decir cuánto aprendo. Si yo veo un precio, cuánto aprendo de lo fundamental y cuánto no. Ahora, si yo trato de medir esto, ven que yo no sé cómo medir esto. Entonces lo que vamos a hacer es proponer otra, y tampoco sé cuál es la norma de esto, cuál es la medida. Lo que vamos a hacer es proponer otra cosa, que es lo que decimos price informativeness. Vamos a proponer una medida de price informativeness. De nuevo, esto va a ser una medida de si yo observo el precio de una firma, ¿cuánto me reduce mi varianza condicional sobre el fundamental de esa firma? ¿Ok? Esa es la medida. ¿Cuánto yo aprendo
del fundamental de esa firma para tomar decisiones. Y la forma como lo medimos es la varianza inconditional, o sea, mi incertidumbre sobre el fundamental de esa firma, menos la varianza condicional en observar el precio. ¿Esto es cuánto yo puedo reducir la varianza o mi incertidumbre, lo que está arriba? Es cuánto yo puedo reducir mi incertidumbre sobre el fundamental solo por observar el precio, dividido de cuánto puedo reducir mi incertidumbre observando la parte que puedo aprender, observando información o aprendiendo. ¿Ok? Esa es mi medida de price informativeness. Lo lindo de esto es que tiene la norma o la medida está bounded entre 0 y 1. Por ejemplo, supónganse que yo, observando el precio, no aprendo nada. Tengo igual que la varianza sin observar el precio. Entonces, esto es igual a 0. El price informative es 0. El precio no me dice nada nuevo. En el extremo, si observando el precio yo observo lo mismo o aprendo lo mismo que adquiriendo información, o sea, esto es lo mismo que la varianza condicional en θ y n, esto es igual a 1. O sea, solo observando el precio aprendo todo lo que podría aprender yendo y adquiriendo información. O sea, esto vive entre 0 y 1, yendo de menos informativo a más informativo. ¿Okay? Y eso es lo que voy a tratar de medir. ¿Por qué? Porque ahora puedo meter estas varianzas que las puedo computar analíticamente y haciendo un supuesto, que de nuevo voy a después tener que enfrentar en la próxima slide en la parte empírica, supónganse que todas las firmas son del mismo tamaño por ahora y que todas obtienen su realización de las mismas distribuciones. Lo voy a repetir. El supuesto aquí es que todas las firmas son del mismo tamaño y que cuando obtienen sus realizaciones de su productividad idiosincrática y su descuento idiosincrático, vienen de la misma distribución. Obviamente las realizaciones van a ser distintas, pero vienen de la misma distribución. ¿Okay? Bajo ese supuesto, yo puedo escribir el price informativeness de todas las firmas, va a ser igual y va a estar dado por esta ecuación. Esta ecuación depende de 4 parámetros. La varianza de lo que puedo aprender, del learnable component, de day and night, y de los loadings que le mencioné que están en los precios. ¿Recuerdan estos loadings acá? Estos. Este y este. Solo depende de esos 4 parámetros. Exacto. 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 Perfecto. Déjame hablar ahora de esa intuición. Si vos tenés un mayor gamma, este ratio va a ser más chico y ese ratio entra acá. Entonces el price informative va a cambiar dependiendo del gamma directamente. Directamente, a través de esto, vos lo podés ver fácilmente, ¿no? De hecho, lo podemos hacer ahora. Si sube el gamma, esto cae. Si eso cae, esto está al revés, ¿no? Esto aumenta y esto cae. ¿Ok? Eso es el efecto del gamma directo, pero el gamma entra en varias otras formas, ¿no? El gamma entra en este lambda, que es cuánta información adquirir en un endogenous object. O sea, estos no son parámetros, estos son endogenous objects, porque el gamma es exógeno, pero los lambdas son endógenos y las varianzas son endógenas. ¿Okay? Así que no es un parámetro, misspell, es un endogenous parámetro. Los que son parámetros son estos dos, son las varianzas del learnable component. ¿Okay? Ahora, ¿hasta las 4 dijiste? Ok. Quiero simplemente hacer un caveat acá porque es importante. Yo no sé, hay una literatura muy grande ahora sobre forecasting price efficiency, que es la siguiente. Agarramos un time series y preguntamos cuánto el precio de una firma hoy me dice sobre el earnings de esa firma mañana, o en un mes o en un año. ¿Okay? Y hay mucha literatura sobre eso, que empezó Philippon, y es importante para los investors, digamos, no sé. Nosotros estamos yendo, esto mide otra cosa, que nosotros le llamamos revelatory price efficiency, que es distinto. Esto es cuánto el precio hoy me dice sobre lo que sabemos hoy sobre la firma. No sobre qué tan bien le va a ir a la firma mañana, sino qué tanto el precio me dice sobre lo que sabemos hoy de la firma. Y eso es más importante si queremos pensar en una asignación de recursos. Porque lo mejor que podemos hacer es asignarla dependiendo de lo mejor que podemos saber hoy. ¿Ok? Así que es un poco distinto a lo que tiene la literatura. Ok, vamos ahora a la parte
Si no hay preguntas, ¿hacia dónde vamos? El objetivo ahora es medir esto. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que yo voy a mostrarles es cómo medimos esto. Lo hacemos para 21 países que tienen que tenemos suficiente dato en términos de cantidad de firmas por país. 18 años en promedio para cada uno de estos países. Esa es la data que construimos. Y lo que necesitamos en estos 4 parámetros que yo les comentaba. Esas 2 varianzas y estos 2 loadings. Para eso, fíjense, son las varianzas y los loadings en los learnable components del fundamento de la firma y del discount por vender los bonos, los stocks antes. Tenemos que tratar de encontrar una proxy para esos 2 objetos de alguna manera. Para el fundamental, ¿qué podemos aprender sobre el fundamental de la firma? La proxy que vamos a usar es los Analyst Forecasts for Earnings 6 months ahead from IBIS. ¿Ok? O sea, estos son los forecasts. La idea sería que si vos querés adquirir información, te contactas con uno de estos forecasters y le compras el forecast que hace sobre la firma de determinada forma. Esa es relativamente simple, si quieren. La que es un poco más compleja es cómo obtenemos lo del descuento. Y para eso, básicamente tenemos, como les dije, todo un modelo de brokerage, que no les mostré, pero básicamente ese modelo me dice, supónganse en el ejemplo mío, yo quiero vender el stock, Sofía es un broker, yo le voy a vender a un precio a Sofía el stock, que es el precio dependiendo de la información que existe ahora al mediodía, pero Sofía lo va a tener que vender al precio real o dada otra información a la noche. Dado eso, ella está tomando cierto riesgo y me va a cobrar por ese riesgo. Entonces, ese ZID depende de la volatilidad o el riesgo que está tomando Sofía por comprarme el stock. Por ejemplo, sí. Sí. Está bien, pero vos lo que me estás diciendo es que están linkeadas con... Sí, sí, y eso está perfecto. No, en el modelo son independientes. La pregunta es, acá, bueno, ahora déjame decir eso. Suponete que tenemos estas 2 medidas, estas 2 series. Podemos calcular las varianzas, que son estas 2 varianzas. La pregunta ahora es cómo identificamos estos 2 loadings, que es lo importante para adquirir información. Y después me rearmar la pregunta, Lore, con respecto a eso. Lo que vamos a hacer es correr estas regresiones cross-country, cross-firm. La forma como lo vamos a hacer es, en un año, supónganse Estados Unidos en 1990, vamos a tomar los precios de todas las firmas en el cross-section y vamos a regresarlo con estas 2 variables para obtener estos loadings. La identificación de estos loadings viene por la comparación entre firmas. ¿Ok? Y si hay algo que pasa con el gamma o con cualquier otra cosa que me mueve todos los precios de manera agregado, en ese año me lo va a estar capturando el intercepto. No va a estar dentro de estos 2 loadings. ¿Ok? No sé si hacia allá donde iba tu pregunta. El lambda es Information Acquisition. El gamma, decís. Vos decís que el CID depende del gamma. Claro. Está bien, eso no... Sí, sí. Eso no importaría, porque eso como el gamma es un exogenous object, es public information. Es public information. Si vos conocés lo que es gamma y conocés qué firma está afectada de tal forma, es simplemente un residuo. Vos lo recentrar la distribución. Ahora, tu pregunta es con respecto a esto. Y ahí es donde sería un problema. Cuando yo identifico esto, suponete una firma que tiene una high gamma, el gamma para todas las firmas va a estar capturado, el efecto de gamma para todas las firmas va a estar capturado por esto. Pero me va a estar biasing este estimado. Sí, sí. O sea, un supuesto importante es ese. Ahora déjame decirte cómo, porque hay 2 formas de actuar cuando vos vas a lo empírico. O lleva el modelo a los datos, generalmente. Nosotros hacemos lo contrario, llevamos los datos al modelo.
Entonces, déjame decirte cómo tratamos de que las firmas sean lo más parecidas posible para poder compararla en el cross-section. Sí. Sí, sí, el average. Y el average shock realmente tendría firm specific effects. Sí, Realmente sí. algunos bancos Eso, están sí. relacionados más con unas Ujú. firmas. Ujú. En ese caso, en esa regresión ya no se lo llevaría, se lo llevaría el Buffy cero. Sería... Claro, exacto, eso es lo que estaba diciendo. Ahí te haría un bias ahí. Exacto. Que estén no a través del banco, bueno, cualquier cosa que te afecte más una firma. Si el gamma afecta más asimétricamente, entonces te lo va a estar bias. Sí, el supuesto, por eso les dije, esto funciona bajo el supuesto que las distribuciones son iguales o que vos podés centrar las distribuciones. Ahora, en los datos, la forma como nosotros tenemos un montón de sample restrictions y adjustments y bias, si querés lo discutimos después, residualizamos todo esto, usamos los Fama French coefficients y todo esto como para sacar todo el residual que es distinto, toda la heterogeneidad que se pueda. Hacemos todas estas regresiones con one share, o sea, normalizamos los shares por el tema de las cantidades. ¿Limpiamos esto completamente? Estoy seguro que no, y puede haber este tipo, si querés lo discutimos. Pero asumiendo que hacemos eso y que esto no está completamente bias, entonces obtiene estos 4 números, uno por 4 números por país por año, y por ejemplo, déjenme mostrarles cómo se ve esta medida para los de Estados Unidos. Esto es lo de Estados Unidos, este es el Price Informativeness. Como ven, es bastante alto en general, pero hay 3 periodos en los que sufre particularmente mucho. Uno es en el COVID, es como que los precios dejaron de ser informativos sobre los fundamentales de la firma en el COVID. Otro en la crisis del 2008, es cuando pegan este tirón para abajo. Y otro en este periodo como que va cayendo, que coincide con la crisis de savings and loans que se dio en Estados Unidos al final de los 80. Esto es sugestivo de que coincide con 3 eventos que fueron disruptive, al menos en la parte financiera. Ahora, lo bueno de esto, no sé si lo creen o no, pero lo bueno de esto es que yo puedo agarrar, como esto está construido simplemente por obtener 4 parámetros y meterlo en esta fórmula y obtener eso que les acabo de mostrar, es que yo puedo identificar por qué se mueve esto, por cuál de los parámetros se mueve. Entonces, cada uno de los componentes está dado por eso no me dice nada, así que lo vamos a hacer distinto. Lo que hacemos es una monotonic transformation del price informativeness. Si ustedes le sacan el log a esa medida dividido en una menor esa medida, pueden expresar todo en términos de una diferencia de logs de los 4 parámetros. Entonces ahora tienen el price loading y la varianza. Disculpen la figura, es espantosa. Sí, en la era del AI yo hago esto, es vergonzoso, pero déjenme decirles lo que no se enfocan mucho en la figura. Mi prior originalmente es por qué cayó tanto el price informative, este era mi prior, en estos periodos, siempre fue porque la calidad de la información cayó. Eso es los sigmas, que la varianza de la cosa informativa, de lo que se puede aprender, aumentó. Era mucho más noisy lo que se podía aprender. Que sería esta parte. Pero ven que la varianza de la cosa sólida, que esta transformación de price informative, no está explicada por la calidad de la información, sino está explicada la mayoría por estos loadings. ¿Por qué importancia le daban los traders o al fundamental o a la liquidez? Y de hecho pueden separarla un poco más. Esta es cuál loading es más importante. Y de nuevo, no se ve mucho, pero en la crisis financiera, lo que pareciera estar moviendo esa caída es que se empezó a transar stocks más por liquidez que por fundamentals, y en la crisis del COVID es un poco las dos cosas. ¿Ok? Pero pueden hacer esos ejercicios. Esto es para los Estados Unidos y como les decía, lo tenemos para 21 países. Entonces, dado que lo tenemos para tantos países, por ejemplo, podemos hacer cosas simples, como esta medida, cross countries y over time, se correlaciona con el GDP growth rate del país. Y ven que, o con el average earnings del país. Y ven que generalmente el price informativeness sube, o esta medida sube, cuando la economía le está yendo mejor. O sea, los stocks parecen ser más informativos sobre los fundamentals cuando la economía le va mejor. Y también parecen ser más informativos cuando a los bancos les va mejor. Esto es Banking Stock Performance.
Y esto, bueno, son distintas características de la importancia de la firma. Te debo la respuesta. Creo que es weighting por firma dentro del país. Pero no, déjame chequear. Pero bueno. Otra cosa que te dice esto, y esto lo vamos a ver y después voy a la parte cuantitativa, tengo 20 minutos, es, recuerden, lo que estamos, ok, supónganse que creen que esto captura algo y que esto que captura está relacionado con business cycles y banking problems, ¿ok? A través de distintos países de distintos años. Esto solo impactaría en el sector real a través de inversión, de asignación de recursos. Entonces, la siguiente pregunta es si esto está correlacionado de alguna manera con la dispersión de inversión en la economía o con decisiones de inversión. Una forma de verlo es la dispersión de la inversión. Supónganse, por ejemplo, que el precio no informa nada sobre el fundamental, todas las firmas se ven igual. Uno pensaría que la dispersión de inversión es muy chiquita, porque le damos lo mismo a todas las firmas, todas se ven iguales. Mientras más información tengamos, vamos a poder discriminar mejor entre firmas y vamos a poder aumentar la dispersión de inversión. Y de hecho hay una correlación entre esto, entre la price, esta medida y la dispersión de inversión en la economía, que es positiva como uno esperaría. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con ese price informativeness? Eso nos dice algo. Esto que estamos capturando captura de alguna manera movimientos que pasan en otras partes de la economía. Con crisis financiera, bueno, esta. Pero te voy a mostrar otro. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo muestro acá? Porque es un testable prediction. ¿Qué pasa cuando pasan las dos cosas? Pasa la crisis, porque de hecho todo el punto de este paper es que no es lo mismo crisis bancarias con recesión o sin recesión, o recesiones con o sin crisis bancaria. Entonces, si yo corro una regresión solo con una, puedo estar escondiendo otras cosas. Por eso lo voy a hacer juntas en el próximo capítulo. No, cuando termine la parte de la cosa cuantitativa. Pero acá es con Banking Stock Performance, que es una medida que también le está yendo al banco, que es más continua que una crisis financiera. ¿Ok? Ok, pero te voy a mostrar, de hecho, algo más con respecto a bancos. Ok. Calibración. Lo que queremos hacer es, ¿a dónde vamos? Queremos tener una idea de cuantitativamente qué tanto esto importa para el output, por ejemplo, para reacción a las recesiones, etc. Pero entonces necesitamos varias cosas. Primero, computar, tener una idea o disciplinar esto que nosotros llamamos gamma, que no sabemos lo que es. ¿Okay? Disciplinarlo de alguna manera que la podemos medir para hacer counterfactuals, mover gamma de una forma realista para saber cuánto eso impactaría en la economía. Tenemos que tener una idea de la dinámica de esta joint distribution entre TFP y gamma y algo de los costos de adquirir información. ¿Okay? Esos son los parámetros difíciles, digamos, hay otros parámetros que son externos, pero difíciles de capturar. Bueno, tenemos de nuevo esta ecuación que yo les mostré, que me relaciona gamma con estos loadings que yo ya estimé, con los lambdas, que son este ratio de lambdas que son endógenos, y con el ratio de estas varianzas. Ahora, ya estas varianzas algo les dije, porque es la varianza de CIN, que más o menos algo les dije, y los residuals, que se pueden computar. El gran problema con estas varianzas es que son las varianzas también de los precios futuros, están metidas ahí adentro. Y para eso, para obtener esa varianza de los precios futuros, es un desastre esta slide, yo entiendo. O sea que escúchenme, no vean tanto. Corremos una autorregresión con los coeficientes over time para poder computar cuál es la expectation de precios en el futuro. Y después, para recuperar el ratio de cuánto están informados entre los night and day traders, usamos de nuevo estas ecuaciones, que es cómo adquieren información. Ahora, cómo adquieren información dependen de la forma de estos costos de información y nosotros vamos a asumir una functional form dada que depende de dos parámetros. Uno es el nivel de información BJ y otro es el slope de information, cómo cambia PJ. ¿Ok? Bueno,
eso es más o menos cuáles son los challenges. Déjenme mostrarle algunas de las cosas que obtenemos y vamos a los counterfactuals, que son muy interesantes. Básicamente lo que hacemos es discretizamos todo este periodo en Estados Unidos en 4 partes, en 4 etapas. O sea, Estados Unidos puede entrar en 4 buckets en esta calibración. Y estos están calibrados, ¿ok? Z puede ser bajo o alto, este es low TFP o high TFP, y el gamma puede ser bajo o alto también. ¿Ok? Entonces tenemos 4 estados. El estado con alto TFP y low gamma, ese sería como el benchmark. ¿Ok? Y entonces podemos tener que pasa una recesión y la recesión puede ser con un aumento de gamma, que sería un banking shock. ¿Ok? Tenemos entonces 4 estados que se les puede asignar años a esos estados, ponerlo en esos buckets y determinar cuáles son las varianzas que corresponden en esos años. Esto es como, digamos, los parámetros que les estaba mostrando, y están otro parámetro que tenemos que determinar son eso que les decía, ¿qué más sabe el mutual fund? Por ejemplo, déjenme ser más rápido acá, pero tiene bastante sentido. Por ejemplo, ¿cuánto sabe el mutual fund? Esto te dice cuánto sabe el mutual fund de lo que saben los traders. Es cuánto el mutual fund puede aprender igual que aprenden los traders, y eso está disciplinado por esta correlación que yo les mostraba entre el price informativeness y la dispersión de capital en la economía. Porque si el mutual fund sabe lo mismo que saben los traders, no va o sabe más que saben los traders, no va a haber mucha correlación entre el price informativeness y la dispersión. Por eso esto lo disciplina. Esto es cuánto el mutual fund sabe de lo que no saben los traders, y eso afecta la correlación entre el precio de una firma y el capital asignado a esa firma. Porque si el mutual fund toma decisiones basadas en cosas que no están en los precios, eso va a quebrar la correlación entre cómo asigna el capital. Y cuánto noise hay en los precios viene por los R-squared de estos pricing equations. Pero déjenme, disculpen que tengo que correr un poco de esto, son cosas interesantes, pero déjenme ir a los counterfactuals. Una vez que hacemos eso, vamos a hacer, por ejemplo, la siguiente pregunta. Pregunta número 1. Supónganse que la economía viene en un high Z, low gamma. O sea, viene con high TFP y no problemas bancarios. ¿Ok? Y ahora voy a hacer que se mueva en un periodo dado, 0, solo por un periodo, a un estado, que es el dash, en que hay una recesión solamente. O sea, vamos del high Z al low Z, pero el gamma se mantiene igual. Esta es una recesión sin crisis bancarias. Y después el solid es ir a una situación de high Z, low Z y de low gamma, high gamma. O sea, una recesión con crisis bancaria. ¿Ok? Y quiero comparar cómo se ven algunas de las cosas en la economía, dada la calibración. Entonces, en los dos casos cae el Z, como les dije. En el caso Dash, el gamma no cambia y en el otro sube el gamma. Pero fíjense en el Dash primero. Cuando hay una recesión sin crisis bancarias, los day traders quieren adquirir más información, porque ahora tienen más incertidumbre, hay más incertidumbre en la economía durante una recesión, según la calibración, y los night traders también, pero no tanto. O sea, todos quieren adquirir más información en esta economía. Esta es toda la información en la economía, se adquiere más información. El price informativeness sube en esta recesión sin bancos, y obviamente el output cae por la recesión y la inversión también. El PI cambia porque todos se informan más. Pero lo que es interesante, y ahora vamos a esto, cuando también sube el gamma, también ambos quieren adquirir más información. ¿Ok? También ambos quieren adquirir más información, y de hecho, toda la adquisición de información en la economía es mucho más alta. O sea, todo el mundo está adquiriendo mucha más información cuando hay una recesión con crisis bancaria. Sin embargo, el price informativeness cae. ¿Por qué? Porque hay muchos más adquiriendo más información por la razón errónea, que es el discount y no el fundamental. O sea, generalmente es difícil generar estos modelos, y de hecho hay yo he trabajado en el modelo de informativeness y recessions en otros papers, y típicamente la crítica es,
pero todos adquieren más información, tratan de informarse cuando hay una recesión, sobre todo con crisis bancaria. Y lo que esto dice, bueno, pero eso no necesariamente hace que los precios sean más informativos. De hecho, este es un caso en que todos adquieren más información, pero que los precios sean más o menos informativos depende del ratio de quién está adquiriendo esa información y qué tan importantes son cuando toman sus decisiones, qué tan agresivos son cuando transan. ¿Ok? Entonces, como el price informativeness cae durante una recesión con bancos, el output cae por la misallocation of resources aún más. De hecho, un 30% más. ¿Ok? Ese es un punto. Y ahora, Álvaro, con respecto a lo que vos decías, esto, al menos la parte cuantitativa, te dice que en una recesión con crisis, vos tenés una reducción de price informativeness, pero sin crisis tenés un aumento de price informativeness. Entonces, lo que hacemos es ahora una regresión con distintas, acá tenés tu banking crisis, panic, ¿ok? Con distintas medidas de problemas bancarios en que ponemos junto el GDP growth, el Z, si querés, y el liquidity measure, todas estas distintas liquidities. Y vos lo que ves es que si mantienes fijo el liquidity need, cuando hay una recesión, hay un poco más, por lo menos, de adquisición de información, o el price informativeness, sube, pero no es significativo. Cuando hay una recesión, el price informativeness sube, pero no es significativo. Pero cuando algo malo le pasa al banco, que son distintas medidas de esta, el price informativeness cae significativamente. O sea que lo que mueve el price informativeness mucho más y de manera negativa es los banking problems y no tanto el recessionary. ¿Ok? Hay algunas regulaciones funcionan más que otras, obviamente, pero al menos en términos de signos parecen todas ir en el mismo lado. Y el último counterfactual que les voy a mostrar es qué pasaría, qué tan importante es que los traders o que los agentes en la economía puedan reaccionar a problemas adquiriendo más o menos información. Este es el baseline. Este es el caso en que les mostré. Esta es la adquisición de información, price informativeness, output e investment de una economía que va a una recesión con banking crisis. ¿Ok? Esto es básicamente lo que les mostré en las figuras sólidas. Y estos eran los números. Por ejemplo, el output cae un 14%. ¿Ok? En una recesión con crisis, en una recesión con crisis estándar en la economía de los Estados Unidos. Si nosotros no dejamos que los traders reaccionen adquiriendo más o menos información, más información en este modelo, lo que pasa es que el output caería 27%, no 14%. O sea, el hecho que existan los stock markets y que los agentes reaccionen adquiriendo más información ayuda a que la recesión no sea tan peligrosa. Porque el stock market funciona como una especie de buffer a no tener esa información. ¿Ok? Sin ese ajuste en information acquisition, por eso es importante modelar la decisión de adquisición de información, porque es una forma que los agentes reaccionan ante ese problema. Hubiera sido mucho más grande. Ahora, otro counterfactual que es interesante es qué pasa si reducimos el costo de adquirir información sobre el fundamental o reducimos el costo de adquirir información sobre la parte que no es fundamental. Esto de reducir información sobre el fundamental sería como mejoras en los requirements de accounting de la SEC en Estados Unidos. Hacer que las firmas que están en el stock market provean más información, que sea más transparente, más fácil de leer, etc. Eso es reducir el costo de adquirir información sobre los fundamentals de las firmas que están en el stock market. Si eso pasara, sería más fácil adquirir información, habría una mayor adquisición de información sobre fundamentals, y el output, en vez de caer 14.4, caería 13.9%. No es tan grande, esto es una reducción del 50%, no lo puse, pero del 50%, pero eso mejora la caída del output. O sea, el output cae menos porque los agentes reaccionan más. Lo que es interesante es que si ustedes hacen lo mismo, reduciendo los costos de adquirir información, la transparencia, por ejemplo, de los OTC markets, de los broke, del uso. Si ustedes mejoran la información, como hay muchas sugerencias regulatorias,
en cómo funciona el mercado y el balance sheet de los brokers y el OTC market y los repos, las transacciones y el depth del mercado, si lo hacen más fácil adquirir, si Sophie me va a cobrar mucho o poco dependiendo de su inventory, etcétera, ahí hacen más fácil que se adquiera información sobre la parte no fundamental. Y de hecho, ante una recesión con crisis, la crisis va a ser más grande porque ahora los precios van a esconder más los fundamentals. ¿Okay? O sea que si queremos regulaciones que sean más o menos transparentes, depende de qué tipo de transparencia estamos preguntándonos. La que es importante es la transparencia sobre los fundamentals de las firmas, pero no la transparencia sobre la operación del mercado, que esconde los fundamentals de las firmas. Ok. Déjenme terminar. Construimos este modelo en que unimos asset trading and endogenous noise, o sea, el noise de nuevo es endógeno, no es algo exógeno como noise traders, que es difícil ponerle estructura, entonces no se pueden hacer counterfactuals. Entonces, este endogenous noise nos ayuda a poner un poco más de estructura y lo integramos en este modelo de RBC con heterogeneous firms, que simultáneamente captura esta adquisición de información y misallocation. We estimate, bueno, esto, lo que es price informativeness y que cae durante recessions, particularmente con distress en financial sectors. Y la calibration, al menos de los Estados Unidos, nos dice justamente de nuevo que no todas las recesiones son las mismas. De nuevo, para acabar, las recesiones sin financial distress hacen los precios más informativos, mejora la alocación de recursos y permite poner un buffer, output losses, y las recesiones que vienen juntas con financial problems hacen que los precios sean menos informativos, empeoran la asignación de recursos y magnifican los output losses. 4 minutos to spare. Gracias a usted.